vamos a ver qué es un apóstol, ¿ok? Y después usted me dice, yo quiero ser apóstol, o déjame pensarlo un poquitito, o lo que usted quiera decir. Aquí es, vamos a decirle que es un apóstol, ¿ok? La palabra apóstol significa alguien que es enviado, en primer lugar. En el Nuevo Testamento hay dos usos principales de la palabra apóstol. La primera se refiere específicamente a los 12 apóstoles de Jesucristo. La segunda, en términos generales, se refiere a otros individuos que son enviados para ser mensajeros y embajadores de Jesucristo. Los 12 apóstoles tuvieron una posición única. Al referirse a la Nueva Jerusalén, por ejemplo, Apocalipsis 21:14, escríbanlo por favor. Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, ¿verdad? Y sobre ellos los 12 nombres de los 12, ¿quién? De los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles también se mencionan en Mateo capítulo 10, verso 2. En Marcos 3:14. En Marcos 4:10. Etcétera, etcétera. En Lucas 6:13. Juan 6:71. Fueron estos 12 apóstoles quienes fueron los primeros mensajeros del Evangelio después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Fueron estos 12 apóstoles quienes fueron la base de la iglesia, siendo Jesús ¿qué? La piedra angular que leímos en Efesios 2:20. ¿Qué? Esta clase especifica lo que los apóstoles son. Y estoy dando la parte hermosa y después vengo con la parte para ver si usted quiere ser un apóstol o una apóstol. Nosotros creemos que no hay diferencia entre hombre y mujer. Un hombre puede ser un apóstol y una mujer también. Creemos que un hombre puede ser un profeta y una mujer también. Creemos que un hombre puede ser pastor y una mujer también, o una dama también, si suena más hermoso. Las calificaciones de estos apóstoles era, primero, para ser apóstol, lo primero que había que haber logrado es haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 9:1. Y segundo, haber sido elegido explícitamente por el Espíritu Santo. Eso lo dice Hechos 9:15. Y tercero, tener la capacidad de realizar señales y maravillas. ¿Me están captando? Hechos capítulo 2, verso 43. Segunda de Corintios 12:2. La función de los 12 apóstoles, que fue la de establecer las bases de la iglesia también, defiende su singularidad. 2000 años después, ya no estamos trabajando en el fundamento, ¿verdad que no? Porque el fundamento de la iglesia en Efesios 2:20 está fundamentada la iglesia en la base de los apóstoles y profetas. Por eso la iglesia y los ministerios deben de tener apóstoles y profetas si quieren. Pero yo creo que una iglesia con los 5 ministerios funciona de acuerdo a la Biblia. Más allá de los 12 apóstoles,
únicos de Jesucristo, también hubo apóstoles en un sentido genérico. Por ejemplo, recuerden a Bernabé, es mencionado como apóstol en Hechos, capítulo 13, verso 2, y en Hechos 14, 4. También Andrónico y Junias posiblemente se identifican como apóstoles en Romanos 16, capítulo 7. Generalmente la misma palabra griega que se traduce apóstol se utiliza para referirse a Tito, en 2 Corintios 8:23 y también Epafrodito en Filipenses 2:25. Por lo tanto, sin duda, parece haber espacio para el término apóstol que se usa para referirse a alguien aparte de los 12 apóstoles de Jesucristo, alguien que ha sido enviado. Se le podría llamar apóstol. Tiene que ser enviado. Usted no puede llamarse apóstol a menos que alguien lo haya enviado a la función apostólica. ¿Ok? ¿Cuál sería exactamente la función de un apóstol que no forma parte de los 12 apóstoles? Eso no está totalmente claro. ¿Okay? A partir de la definición de la palabra, lo más cercano a un apóstol en sentido general es un misionero. Un misionero es un seguidor de Cristo que es enviado con la misión específica de anunciar el evangelio. Un misionero es un embajador de Cristo a las personas que no han oído hablar de las buenas nuevas. Sin embargo, para evitar confusiones, probablemente lo mejor es saber utilizar el término y utilizarlo bien. Miren una cosa, ya más o menos le di un poquitito del término y ahora le voy a dar la esencia. Esa palabra apóstol en el griego es la palabra apóstolo, y la definición de un apóstolo es una persona que es primero enviada por alguien en autoridad, y cuando esa persona es un apóstolo ahora su función, aparte de levantar iglesia, de hacer el ministerio, de tener un ministerio organizado y el conocimiento, de la autoridad de hacer prodigios, milagros y señales, el apóstol y el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que tener la capacidad de hacer prodigios y señales, milagros. Tiene que, no es solo de nombre, tiene que ser en esencia un hombre en autoridad o una mujer en autoridad, porque nosotros reconocemos el ministerio de la mujer en el ministerio apostólico, porque Jesús dijo: no hay varón ni griego, ni mujer ni hombre. Entonces yo no puedo venir a decir que la mujer no puede ser apóstol o no puede ser pastora, como dicen muchísimos ministerios multitudinarios en los Estados Unidos, que no la autorizan a sus esposas a enseñar en la iglesia. Es una falacia, eso no es bíblico, porque Jesús dijo: no hay mujer ni hombre ahora mismo, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces ahora tenemos la autoridad de enseñar todos en obediencia delante de Dios. Ok, ¿qué es un apóstolo? También se le dice apostolia. Un apóstolo o una apostolia, una persona que tiene en la mano un escudo. Vayan al espíritu ahora, que tiene un escudo en la mano ancha. Ese escudo, la función de ese escudo es proteger a sus protegidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstolo, en momentos
de problemas, en momentos de tiroteos espirituales, él está en la presencia de Dios para defender a sus protegidos, a los que él está guiando como apóstol. Entonces, ¿qué él hace? Él es que apara los tiros que van a llegar a sus hijos. Cuando esos tiros vienen a llegar a sus hijos, esos tiros, gloria a Dios, llegan debilitados porque el apóstol se fajó a clamar a Dios para cubrir a esos hijos, y cuando esos tiros llegan, ya el hijo puede dominarlo. Ya el hijo le es fácil dominar esos tiros. Recuerden que en Israel, a Israel le tiraron 4.300 bombas no hace días. Pero Israel tiene un aerodome, un aparato que cuando le disparan una bomba, ese aparato viaja hasta 3.000 millas y destruye la bomba ya. Le sale al encuentro porque las municiones de la bomba trae ese aparato y va y desbarata esa bomba. Si Israel no tuviera su aerodome, el David Aerodome, ¿saben lo que hubiera pasado? Todas esas bombas caen en Israel y borran a Israel. Cuando un apóstolo le da cobertura a sus hijos, es su obligación estar de rodillas cubriendo a cada uno de esos hijos todos los días del mundo, porque su función es cubrirlo, es la función principal de un apóstol. Cuando los hijos pueden ayunar hasta las 5 de la tarde, el apóstol se mete 6 días, 7 días ante el Señor, buscando la herramienta necesaria y la comunión necesaria para poder pelear en el mundo espiritual y lograr autoridad para cubrir a sus hijos. Número 2, un apóstol carga una sombrilla espiritual. Esa sombrilla espiritual que carga el apóstol es una sombrilla para cuando está lloviendo, cayendo ráfaga de agua y de trueno. ¿Qué hace el apóstol? Le pone la sombrilla a su protegido para que el agua no le caiga a la cabeza y le provoque una gripe fuerte. ¿Me están entendiendo en el espíritu? Háganme así. Entonces, cuando él le pone esa sombrilla, toda esa lluvia cae encima del paraguas. ¿Y qué sucede después que esa lluvia cae sobre el paraguas? Sucede que la cabeza de ese protegido está seca y no le da gripe. Pero si está cayendo un sol como hoy, yo salí hoy a la calle y tú sentías la candela de ese sol, ¿qué hace el apóstol? Saca la sombrilla y cubre el protegido para que no se le queme la piel. Esa es la función de un apóstol. Ahora, se dice que todos los apóstoles pasan un proceso de 10 años. Se dice, yo no lo afirmo porque la Biblia no me lo dice, pero yo pasé un proceso de más de 12 años en el ministerio apostólico, porque yo comencé el ministerio apostólico hace años, dando cobertura a gente y ayudando a gente. Y no sabía que el ser llamado apóstol traía una consecuencia. Yo no lo sabía. Ahora, después es que viene lo que se llama las credenciales de un apóstol. Y yo les voy a leer esto a ustedes
El proceso apostólico es aproximadamente 12 años por experiencia, porque Dios tiene que moldear el apóstol, llevarlo al conocimiento, llevarlo a la paciencia, llevarlo al amor, llevarlo a un proceso, tiene que alinearlo, debe conocer la palabra, debe tener respuesta, debe ser una persona entendida. No puede ser una persona que cualquier cosa le dé un ataque de ira porque se puede morir del corazón. Tiene que ser una persona que la cosa a veces no sale como quiere, pero no le dé un ataque de ira, no se vuelve loco. Los ataques de ira más grandes que me han dado a mí son por gente que no entienden el evangelio y dicen que cosas terribles. Y el Espíritu Santo me ha reprendido, me ha dicho, no, tú no puedes airarte así por defender. Tiene que mostrar cordura. Entonces el apostolia o el apóstolo es una persona que está apto para dirigir. Es una persona que Dios puede confiar en él con la gente, porque no va a maltratar a la gente, no va a regañar a la gente como sus hijos. Los regaños espirituales que le da a la gente a veces ni lo sienten. Lo vienen sintiendo cuando se acuestan. El apóstol es una persona firme, pero justa. Tiene que tener justicia. Tiene que enseñar la palabra con justicia. Entonces, vamos a leer cuáles son las credenciales del apostolado del apóstol Pablo. Y ustedes después les voy a preguntar cuánto quieren ser apóstoles y me levantan la mano. Entonces, ¿cuánto quieren ser profetas? Ya que hablé de profetas, me levantan la mano. ¿Cuánto? Y porque ya no hemos ido todavía a evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Estamos cubriendo los dos primeros. Entonces, Magister Viviescas, por favor, búsquese a 2 de Corintios, capítulo 11, comienza el verso 24 y yo le voy a ir diciendo, pare aquí y después le voy a decir, siga. Dele. La palabra dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ok, ¿cuánto le dieron a Jesús? 33 azotes. 39. 39 azotes. Entonces, 40 azotes menos 1. 40 azotes menos 1. ¿Cuánto recibió Pablo por los judíos? Déjalo ahí. 24 otra vez. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39 por 5. 39 por 5. Eso eran azotes con la soga, con unas sogas especiales, con una cosa que le ponían en la punta para que sangraran. Siga. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces. Ok, apedreado, pero ese apedreado fue dejado como muerto. ¿Oyeron? Pensaron que lo habían matado. Siga. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. Siga. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Wow. Estas son las credenciales de un apóstol. Las credenciales de un apóstol de hoy, la mayoría que yo he visto son el glamour. Corbatica, bien vestido, tinellito. Ahora tienen 60 años y quieren volver a ser de 18. Ahora tú lo ves que están volviendo a una regresión. Ahora quieren volver. Y aquí estamos viendo a un apóstol Pablo, quien escribe la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, diciendo: estas son mis credenciales. He cogido lucha, he pasado hambre, me han picado los pájaros malos, la gente me han querido matar, he naufragado, me han dado golpes, he estado preso. Aquí su apóstol duró 5 meses y 8 días preso sin cometer pecado. Y yo enojado. Y un día el Señor me habla y me dice: solo tú me podías hacer esto. Yo le digo: pero ¿por qué otro no? Solo tú lo podías hacer. ¿Por qué? Porque los 5 meses y pico que me llevaron preso, sin nunca habido cometido un error en Estados Unidos que mereciera que yo estuviera preso. No fui a la prisión, pero fui a la cárcel. Pero el día que yo llegué, armé un estudio bíblico y más de 60 se salvaron. Y toda esa gente andan por ahí, judíos, que nadie podía ganárselo. Y me lo gané para el Señor. Gente que se iban a morir pronto, venían donde mí y después viajaron a mi estado para yo darle un encuentro. Después de eso murieron, que eran gente pecaminosas. Pero un apóstol, señores, tiene que tener una credencial, y no la credencial de la belleza que nosotros damos y un certificado y una ceremonia apostólica. Es una credencial de que haya sido aprobado. Tiene que conocer la palabra. Que una gente lo llame y le dice: apóstol, esto y esto y esto y esto, ¿qué es esto? Entonces, después de ustedes haber oído todo esto y los procesos de un apóstol, ¿cuántos quieren ser apóstol todavía? Levanten la mano. Usted siente que tiene un llamado apostólico, que hay 2, que son Lucy y doctora Lucy y doctor Castro. Bajen la mano. Ya ustedes van con conocimiento, o quizás sabían esto y se lo estoy recordando. Pero un apóstolo es un representante del reino en nivel full. Que Dios les bendiga y les guarde. Y lo que les he enseñado hoy sobre los profetas y lo profético y apostólico, guárdenlo y guarden las notas, porque usted debe tener recursos para poder enseñar a otros.